En medio de las tensiones políticas y negociaciones internacionales hay una pregunta clave sobre Venezuela. ¿Qué tanto ha cambiado realmente el escenario económico tras las recientes decisiones? En las últimas semanas se han producido movimientos importantes, reconocimiento político, cambios institucionales y decisiones que podrían impactar directamente en los recursos del país. Pero ¿qué se ha desbloqueado realmente y qué sigue limitado? Hoy lo analizamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. De inmediato nos conectamos desde Venezuela con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de la Nación Bolivariana. Bienvenido, William. Gracias, muchas gracias por la invitación. William, hemos recibido varios anuncios, los hemos estado viendo reflejados en la mediática internacional sobre activos de Venezuela que han sido desbloqueados o algún tipo de operaciones económicas que anteriormente estaban limitadas. ¿Qué es lo que realmente se ha desbloqueado a día de hoy en Venezuela? Sí, es una pregunta muy importante porque el tema tiene una cierta complejidad, sobre todo técnica, y en los medios aparece de una manera lo que está sucediendo de otra forma. Fíjate, lo primero es decir que el bloqueo a Venezuela, es decir, la política de sanciones a Venezuela, que lleva 11 años, empezó en 2014, no se ha desmontado. En Venezuela no hay ahorita un desbloqueo ni un levantamiento de las sanciones en términos formales. Venezuela sigue bajo, digamos, 7, 8 órdenes ejecutivas, 1.088 medidas coercitivas unilaterales, siguen congelados sus activos, pero a raíz de la agresión militar y del secuestro del presidente Nicolás Maduro, se abrió un periodo de negociación en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Hay que recordar que Estados Unidos es el que ha dictado casi el 70% de estas medidas en 11 años contra Venezuela. Y ese proceso entonces está produciendo algunas transformaciones que no son menores, no es el levantamiento, pero pueden tener y van a tener un impacto positivo en la mejora de la situación de Venezuela respecto a las sanciones. Particularmente me refiero al acuerdo petrolero que se ha hecho con Estados Unidos, es decir, se han emitido varias licencias para permitir a las empresas de Estados Unidos operar en el sector petrolero venezolano. Para estos efectos se ha levantado específicamente para este tema la sanción a PDVSA, es decir, porque pueden ahora hacer negocios con PDVSA o pueden hacer operaciones con empresas donde PDVSA tenga el 50% o más de propiedad. Se ha diseñado un mecanismo financiero efectivamente novedoso. Nosotros somos críticos con ese mecanismo, por supuesto, porque mantiene en Estados Unidos el control, digamos, en buena parte de la estructura financiera para el sistema de pagos de estos acuerdos, para la venta de petróleo a Venezuela, la venta de petroquímicos de Venezuela a Estados Unidos, a las empresas de Estados Unidos. Pero Venezuela efectivamente está cobrando ese dinero. O sea, a pesar de que el mecanismo es un mecanismo complicado que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los fondos llegan a Venezuela y se distribuyen en dos fondos creados por la presidenta encargada: un fondo para la mejora del ingreso de los trabajadores y un fondo para la mejora de los servicios públicos. Entonces, podemos decir en líneas generales, pues respondiendo a tu pregunta, el bloqueo como política se mantiene, pero se administra ahora a través de esta negociación política y se están abriendo, vamos a decir, ventanas de oportunidades para el desarrollo del sector petrolero, particularmente para aumentar la producción de petróleo, abrir nuevos pozos. Recordemos que esto también se llevó a una reforma en la Asamblea Nacional a través de la Ley de Hidrocarburos, y se está creando en Venezuela también una estructura de base jurídica y técnica para administrar esta política. Se trata de un hecho muy novedoso, no está sucediendo en ninguna parte del mundo y por eso a veces es tan difícil comprenderlo. Pero efectivamente el Estado venezolano tiene a día de hoy un poco más de margen de maniobra a nivel económico. Sí, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Es un margen que está limitado a la duración de las licencias. Recuerda que Ujú. las licencias es una medida condicional, es decir, una medida temporal Temporal. y además totalmente unilateral. Es decir, ellos la pueden quitar mañana o la pueden extender.
Evidentemente, los mensajes que se han recibido tanto públicamente como privadamente de Estados Unidos es que el acuerdo está funcionando y, es decir, hay empresas de Estados Unidos que están viniendo a hacer negocios y ahora también empresas de Europa. Eso también es importante decirlo, porque el abrir las puertas a la empresa estadounidense también de alguna manera le abre las puertas a empresas de Europa, porque las empresas de Europa siguen mucho a las políticas de Estados Unidos. Si Estados Unidos no está comerciando, está sancionando un país, entonces las empresas de Europa también se retiran por aquel llamado sobrecumplimiento, el exceso de cumplimiento de las sanciones que ha analizado las Naciones Unidas y ha denunciado la relatora de Naciones Unidas. Entonces, se están abriendo oportunidades en el sector petroquímico, en el sector petrolero, en el sector gasífero, de nuevos proyectos, se están reactivando pozos, se están reactivando proyectos y efectivamente eso va a hacer que Venezuela pueda, no sé la estimación técnica en el mediano plazo, pero va a haber un incremento de la producción, va a haber un incremento de los ingresos del fisco nacional y por lo tanto va a haber unos recursos, repito, que han sido definidos para ir a la mejora del ingreso de los trabajadores y a mejorar el servicio eléctrico, el servicio de agua, los servicios públicos en general. Recientemente vimos que el gobierno de los Estados Unidos emitió un documento en el que reconocía a Delcy Rodríguez como presidenta y jefa de Estado de Venezuela. Al poco tiempo también vimos unos nombramientos en la junta directiva de Citgo. ¿Qué significan, qué implican estos nombramientos? Mira, la verdad es que el tema de Citgo no lo conozco, eso que circuló, no sé la verdad, la validez de eso, pero sí es importante algo, ¿no? Al reconocer políticamente a Venezuela y al reconocer a Delcy Rodríguez como representante, como la única representante que puede tomar decisiones para efectos de los tribunales y de la política estadounidense, la única que puede representar a nuestro país en Estados Unidos, está diciendo dos cosas. Se pone la lápida definitiva a todas estas políticas, además del interinato o de la Asamblea 2015, es decir, quedan totalmente fuera de contexto cualquier interpretación sobre si existen dos representaciones jurídicas de Venezuela en Estados Unidos, y eso es muy importante para Venezuela. Recordemos también que estamos en una distensión diplomática, de apertura de embajadas, es decir, se está avanzando en ese proceso y para eso, por supuesto, era muy importante ese reconocimiento. La otra cosa es esto que tú acabas de mencionar. Indistintamente de los nombramientos, se empieza a transitar un camino donde Venezuela puede ir retomando el control de las empresas que están bloqueadas, que aún están bloqueadas en Estados Unidos. Y eso es el caso de Citgo. Evidentemente, Venezuela va en algún momento, repito, porque es un proceso progresivo que va a requerir también de otras decisiones, de unas licencias de los FAC, es decir, de toda una arquitectura muy compleja que arma Estados Unidos. Que se fue construyendo durante años. Exactamente, y que después de montarla es muy difícil, entonces por eso es que están reformando, emiten una licencia, después a 2 semanas después la amplían, porque entonces llega alguien y le dice, mira, pero en la licencia no incluiste esto, entonces incluyen algo. Y entonces en ese proceso, pero para responder tu pregunta, efectivamente, nosotros entendemos que en algún momento Venezuela va a recuperar legalmente, de alguna manera, el control operativo y financiero y de las cuentas y de la operación de la petrolera, o al menos esperamos que ese avance hacia allí, y el reconocimiento político es un paso importante en esa dirección. De todas maneras, hay una situación compleja. Citgo está sometida a un proceso judicial ilegal para nosotros, ¿verdad? Una suerte de remate judicial, pero esta decisión también de alguna manera ahí sí bloquea el avance de ese proceso de subasta de Citgo, al menos temporalmente, mientras se van resolviendo todos los demás temas del reconocimiento político, jurídico en los Estados Unidos. ¿Qué tantas posibilidades tiene Venezuela, William, de avanzar, de poner sobre la mesa sus demandas en esta negociación que es asimétrica? Sí, la palabra clave la acabas de decir. Es decir, lo que sucedió el 3 de enero fue una operación totalmente asimétrica. Es decir, fue un avasallamiento tecnológico, militar, una agresión de una potencia nuclear, y por supuesto es una negociación también asimétrica, porque Estados Unidos es un país muy poderoso que todavía tiene sancionado a los altos funcionarios del Estado, a los poderes públicos, que tiene buques de PDVSA sancionados, aviones con Viasa sancionados, recursos congelados en el sistema financiero internacional debido a las sanciones. Es decir,
ir desmontando eso va a tomar tiempo. Ahora, cuando tú dices, ¿qué posibilidades se abren con esta negociación de lograr su objetivo? Hay un objetivo nacional que ha definido la presidenta encargada. Uno de los objetivos en esta negociación es la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, porque recordemos que Nicolás Maduro Moro, de acuerdo a la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia, es el presidente constitucional de Venezuela porque fue secuestrado en ejercicio de sus funciones y por supuesto el TCJ, en virtud de esta situación sobrevenida y forzada, decidió que Delcy Rodríguez se encargara de la presidencia. Por eso ella está como presidenta encargada de la nación. Entonces, eso es un objetivo central. Si tú me preguntas, yo obviamente no estoy en la negociación, no puedo comprometer al gobierno venezolano en lo que se esté hablando. Creo que eso lo va anunciando y lo ha venido anunciando la presidenta encargada, el presidente de la Asamblea Nacional, que entiendo, y algunas otras personas que están participando en esa negociación. Pero sí creo que esto es un objetivo principal y a mí como ciudadano yo tengo la impresión de que esta negociación marcha a un proceso en que se pueda primero normalizar la situación de Nicolás Maduro en Estados Unidos, que pueda tener unos abogados, que pueda tener una representación que sea pagada por Venezuela, porque él es el presidente de Venezuela, y que se garantice unas condiciones para un proceso que permita su liberación. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro es inocente. Y ese es un juicio absolutamente forzado que fue utilizado como excusa para una agresión militar a Venezuela. Entonces no hay forma de que allí se pruebe nada. De hecho, la acusación, la actualización de la acusación que hace el fiscal del caso ya elimina la existencia del llamado cartel de los soles. Es decir, Estados Unidos está reconociendo que no existe y que nunca existió. Entonces, ¿cómo se puede juzgar a alguien por supuestamente dirigir un cartel que el propio fiscal que te está acusando dice que no existe? Entonces, claro, viene una audiencia en pocos días y bueno, ya se verá, pues los expertos jurídicos sabrán interpretar mejor esos hechos. Sin embargo, yo tengo como analista y como ciudadano la expectativa de que sea por la vía judicial o sea por la vía de la negociación política, se pueda en un plazo de tiempo pues solventar esta situación y normalizar, porque eso sería la definitiva normalización de las relaciones nuestras, porque ningún país puede seguir negociando o puede permanecer años con un presidente secuestrado. Entonces es una situación que hay que resolver. Si bien Venezuela está llevando esta negociación de Estado a Estado en unas condiciones de desigualdad, se ha juzgado mucho a la presidenta encargada de que cada una de las decisiones que ha venido tomando, que ha tomado bastantes, son directamente dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo tú tomas esa narrativa que se quiere imponer? Bueno, la primera es eso, tú lo acabas de decir, es una narrativa, eso no son los hechos, es una narrativa. La pregunta es, ¿quién emite esa narrativa y por qué la aceptamos? ¿Por qué la validamos? Mira, cuando a alguien se le hace una acusación, hay un principio jurídico que es la carga de la prueba. Quien acusa tiene que demostrarlo. No puede ser que todos los días laboratorios de guerra sucia monten campañas de desprestigio, campañas de criminalización, que primero fue contra Hugo Chávez, después fue contra Nicolás Maduro y ahora se extiende a Delcy Rodríguez, con lo cual algo te dice eso sobre el mantenimiento de esas narrativas. Y luego, como ahora el mundo vive de los algoritmos, de lo que dicen los algoritmos, entonces la gente dice, bueno, explíquenme eso, ¿cómo es posible? Bueno, explíquenme y denme las pruebas y denme los argumentos de eso que están diciendo. Mira, pero te respondo de esta manera. El 4 de enero y el 5 de enero, después de una agresión inédita en nuestra historia, que fueron asesinados 100 personas, fueron heridos más de 100 personas, fueron atacadas no solo bases militares y puntos militares, sino infraestructura civil. Después de una agresión tan bárbara y del secuestro del presidente y la primera dama, la respuesta constitucional de Venezuela fue impecable. Así. Los poderes públicos actuaron de forma impecable. El Tribunal Supremo de Justicia analizó el caso, la Asamblea Nacional, entonces, en consecuencia, juramentó a Delcy Rodríguez, la Fuerza Armada le entregó el bastón de mando. Es decir, la respuesta de Venezuela fue una respuesta institucional, impecable, absolutamente democrática frente a una agresión externa, porque aquí lo que se estaba buscando era destruir la paz y generar una guerra civil interna para justificar quizás una intervención ya mucho más extendida. Entonces, lo que se deriva de allí es una presidencia encargada que ha dicho y que dice en cada aparición que ella es la presidenta encargada del gobierno de Nicolás Maduro, que está trabajando para liberarlo, que es una de sus tareas,
que está trabajando para mantener la paz del país y el país está en paz, y que está trabajando para mejorar la economía y la economía está mejorando con estos acuerdos, repito, en una situación muy complicada y de asimetría. Entonces, responder a narrativas que imponen laboratorios de guerra sucia sin ninguna prueba, a mí me parece un poco absurdo. O sea, yo no me siento interpelado por esas narrativas falsas, por esos fake news, por esas campañas de criminalización, de chantaje, de miedo, de incertidumbre, que lo que buscan es dividir a la población venezolana. Y la respuesta, parece mentira, no viene de la política. La respuesta la está dando el país en unidad, en tranquilidad, en paz, y hasta obteniendo un triunfo deportivo que es como una suerte de victoria simbólica en los propios Estados Unidos, una suerte de respuesta simbólica. No estoy diciendo que eso es un hecho derivado de la política, es un hecho deportivo, pero realmente el país lo vio como una suerte de bálsamo frente a tantas mentiras, a tantas agresiones, que nuestro país pudiera obtener un logro como el que obtuvo hace unos días. Entonces, yo creo que los hechos son los que demuestran, pues, y datos y hechos matan relatos. Esta definición que tú le das a la respuesta institucional que dio Venezuela como impecable, podría uno pensar que fue un escenario pensado, previsto, que el gobierno venezolano ante la amenaza se preparó para esto. Mira, en una de las primeras alocuciones de la presidenta encargada, comentó eso que tú estás diciendo, y dijo que el presidente había dejado varias decisiones firmadas, varios decretos firmados. El decreto de conmoción nacional. Evidentemente teníamos casi 6 meses bajo una amenaza militar abierta y declarada, además bombardeando embarcaciones civiles, sin rendir cuentas, crímenes de guerra en el Mar Caribe, sobrevuelos sobre el espacio aéreo venezolano, infiltración, guerra mediática, guerra cognitiva. El país está en una situación de tensión. Hay que lo manejó muy bien, que nuestro pueblo, con su vocación pacífica, lo manejó muy bien, es otra cosa. Pero evidentemente, y ella lo comentó, se dejaron decisiones firmadas de puño y letra del presidente Nicolás Maduro, y bueno, se está actuando en consecuencia. Ahora, en este momento ya, por supuesto, el control del Ejecutivo, del poder, de las instituciones, está en manos de Delcy Rodríguez, y yo creo que ella está actuando como tenía que hacerlo y como no podía ser de otra manera de acuerdo a nuestra Constitución, defendiendo los intereses nacionales, la soberanía nacional, los derechos del pueblo venezolano y por supuesto los derechos de su presidente, que tiene, y la primera dama, que tienen absoluto derecho a ser liberados de su ilegal secuestro. Tú que has venido haciendo un análisis, investigación exhaustiva no solamente del conteo de las medidas de bloqueo sobre Venezuela, sino del impacto que ha tenido en la población. ¿Cómo se traduce en el ciudadano común, en el día a día de la gente, estas medidas que se han ido tomando para liberar ciertas medidas económicas? Bueno, fíjate, hace unos días misma la presidenta encargada anunció que de los recursos que están llegando, 300 millones de dólares fueron dirigidos al incremento de los bonos de apoyo al salario, al ingreso familiar, a las pensiones, y estamos hablando de más de 10 millones de personas reciben esos bonos. Entonces, allá hubo un hecho innegable, la gente lo vio además en su cuenta. No, no es un invento, eso es una política creada, por cierto, por el presidente Nicolás Maduro, porque el ataque a la estructura salarial, a la seguridad social, fue tan bárbara, la destrucción del presupuesto nacional, que se ha ido instaurando una nueva estructura basada en este sistema de bonos del ingreso familiar. Entonces, ahí hay una primera medida. Ella ha anunciado también que se van a dedicar recursos para el mejoramiento del sistema eléctrico, para la recuperación del sistema eléctrico y de los servicios públicos. Entonces yo creo que vamos a ver en los próximos meses unas mejoras significativas en unas áreas específicas donde Venezuela va a ir recibiendo progresivamente los frutos de este acuerdo petrolero, que tiene que ver con, bueno, recuperar nuestros derechos económicos, vender nuestro petróleo y vivir de eso, pues tener recursos para el desarrollo de nuestro país. Y creo que el país ha reaccionado positivamente a eso. Creo que hay una unidad nacional mayoritaria, absolutamente mayoritaria, sobre la necesidad de que, cuidando la paz y resolviendo los temas históricos, los temas álgidos de nuestra relación con Estados Unidos, nosotros sigamos defendiendo la economía. Somos la economía que más está creciendo en Sudamérica,
seguir defendiendo el crecimiento económico y la redistribución de los frutos de ese crecimiento para toda la población, que es evidentemente el objetivo. Finalmente, William, el trabajo que está haciendo el gobierno venezolano en esta nueva vinculación que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué está teniendo más peso? El tema político, la recuperación, la vuelta a territorio venezolano del presidente Nicolás Maduro, la primera dama, el orden, la paz, o el tema económico, la recuperación de esas capacidades financieras que ha venido perdiendo Venezuela en estos últimos años? Creo que lo ha dicho claramente Delcy Rodríguez. eh, Todos los objetivos están priorizados. Es decir, aquí una prioridad nuestra es resolver la situación, que repito, es muy difícil para un país, la situación que pongan cuando su jefe de Estado es secuestrado. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista interno, cuidar la paz del país, la seguridad, promover la convivencia y los instrumentos que se han dictado a través de la ley de amnistía. Es decir, fíjate que se están dando pasos para ir normalizando la situación política. Pensar en algún momento, yo no puedo, no soy pitonizo, no tengo una bola de cristal para eso, pero evidentemente se abre un camino también de una discusión política sobre los futuros eventos electorales en el país. Pero en términos de paz, en términos de convivencia, de liberación de personas que estaban detenidas por distintos delitos, es decir, de reconfiguración de un nuevo modo de nuestra vida nacional política, eso es importantísimo, porque sin eso cualquier recuperación económica siempre es frágil. Si tú tienes un país permanentemente en conflicto político, evidentemente eso va a terminar afectando a la economía. Y el tercer elemento sin duda es la economía, y creo que hay ahí señales muy claras. Entonces, creo que las tres medidas, una medida puntual, que es la normalización de las relaciones diplomáticas con nuestros consulados en Estados Unidos, la presidenta anunció que dentro de poco se va a abrir nuevamente la embajada de Venezuela en Washington, que fue asaltada por el llamado interinato, hay que recordar eso. Es un paso, ¿no? Lo que ella ha dicho, resolver por la vía diplomática y pacífica y dialogada nuestras contradicciones con los Estados Unidos, resolver el tema del presidente, mantener la paz, promover cambios significativos en nuestra vida política hacia una vida política normal, pacífica, que no esté atada por la solicitud de invasiones, ni la solicitud de sanciones, ni la conspiración, sino por los eventos electorales y la lucha política normal de un país y, por supuesto, la economía. Creo que tienen los tres una altísima prioridad para el gobierno. Bueno, muchas gracias, William, por dedicarle estos minutos al MAPLUS TV. No, gracias a ti por invitarme y bueno, los felicito por ese trabajo que están haciendo. Estuvimos hablando con William Castillo, él es viceministro de Políticas Antibloqueo, periodista venezolano, sobre la situación, sobre todo económica, que vive Venezuela y cómo han impactado en la cotidianidad del venezolano las medidas de desbloqueo de los Estados Unidos, que en muchos de sus ámbitos todavía permanecen. Gracias por seguir la entrevista hasta este momento. Nos vemos en otra oportunidad.